511 Informe de noticias. Informe de noticias del capítulo 511. La nave espacial del agujero de gusano ha logrado un gran avance. Albricias, por supuesto, debe hacerse público. Entonces, por la tarde, el noticiero oficial de la Alianza de la Civilización Estelar emitió un reportaje de 3 minutos. El público, tras haber terminado su jornada laboral, cenó y vio las noticias. ¡Santo cielo! Existen naves espaciales que viajan a través de agujeros de gusano, y que alcanzan velocidad 10.000 veces superiores a la de la luz. Vamos al espacio, y en un año se espera que alcance las 100.000 veces. Déjenme calmarme, esto no es un sueño. Ay, duele, es real. Impresionante. Mis Raadilas son tuyas, estoy viendo las noticias de Raadilas. La civilización terrestre en su conjunto se dejó llevar por la emoción. 10.000 veces, 100.000 veces. Estas cifras eran inimaginables en la Tierra hace unas décadas. En aquel entonces era como un viejo buey tirando de un carro, alejando la Tierra con motores planetarios. Lento, agotador, y no había esperanza de una vida mejor, porque incluso si llegaran al sistema Proxima Centauri, habrían pasado más de 2.000 años, demasiado tiempo, para entonces ya estarían todos muertos. Comida de mala calidad, condiciones de vida de hacinamiento. Y ahora, ¡wow! Una nave espacial que viajaba a 10.000 veces la velocidad de la luz, simplemente apareció. Se convirtió en una fuerza de transporte convencional. En tan solo unas décadas, esto representa un progreso verdaderamente vertiginoso como hacer trampa. La civilización terrestre estaba orgullosa. Otras civilizaciones subordinadas quedaron conmocionadas. La civilización estelar se ha vuelto aún más fuerte. En un año 100.000 veces, en 2 años 200.000. Transición oficial de una civilización galáctica a una civilización universal. Compartimos la gloria. Jum, así es como se usa esa palabra en chino. Caracteres del idioma chino, idioma chino. Todas las civilizaciones subordinadas deben aprenderlas. No necesariamente están obligadas a usarlas a diario, pero deben ser capaces de reconocerlas, escribirlas y comprenderlas. ¿Y por qué no se les obliga a usarlos a diario? Es sencillo. Un número considerable de civilizaciones simplemente no tienen cuerdas vocals, a ondas electromagnéticas, poder mental, destellos de luz. Existen docenas o incluso cientos de métodos de comunicación, y la comunicación mediante ondas sonoras es solo uno de ellos. Muchos simplemente no poseen el órgano de las cuerdas vocals. ¿Qué más se puede hacer? Obligarlos a desarrollar un órgano de cuerdas vocals. Unirse a Stars Balaseisian fue sin duda la decisión más acertada. La emoción y la adrenalina impregnaban el continente estelar. Sin embargo, en este momento, Chusien estaba completamente indefenso. Está bien, sigan criándolos, yo seguiré saliendo a buscar comida. Las naves espaciales de agujeros de gusano tienen altos requisitos de energía crítica. Las 1000 naves espaciales de agujeros negros existentes necesitan actualizarse para superar el nivel estándar. Esto requiere devorar una gran cantidad de estrellas. Por lo tanto, en un futuro previsible, la flota de búsqueda de alimentos de la nave espacial del agujero de gusano ya no lo alimentará, sino que se utilizará para mejorar la energía. Afortunadamente el grupo local todavía tiene muchos objetivos. Actualmente, la mitad del comando central del cubo que sostiene ya ha sido reemplazada por el sistema de la civilización estelar. Disperso, buscando recursos. Esto mantuvo a Chusien extremadamente ocupado, trabajando como un perro. El cubo y la nave espacial del agujero negro tienen diferentes métodos de búsqueda de alimento. Este último puede devorar directamente las estrellas que encuentra. Tras acumular cierta cantidad, Chusien las cosechará todas de una vez. Pero el cubo no puede hacer eso. Aunque posee un agujero negro central, no puede devorar estrellas. Tampoco puede reconfigurarse constantemente y llevarse a las estrellas consigo. Entonces, tras encontrar un objetivo, Chusien solo puede ir allí inmediatamente a comer, corriendo cientos de veces al día, sin poder parar. Los desarrollados por uno mismo siguen siendo los más fiables. Sus propias naves espaciales de agujero de gusano tienen una función devoradora. Una vez que las 1000 naves espaciales de agujero de gusano estén en servicio, el cubo, mejor tíralo a un museo. El cubo N-446 ha llegado a un nuevo objetivo. Tras escuchar la señal, es hora de ponerse a trabajar. 512 Elige algo decente. Capítulo 512 Elige lo decente. En los días que siguieron, Stars Balaseisian continuó su rápida expansión. Se reclutaban continuamente civilizaciones de la Vía Láctea, la Gran Nube de Magallanes, la Pequeña Nube de Magallanes y varias galaxias enanas dentro del grupo local.
Aunque la transformación del hidrógeno aún no había llegado a esta zona, eso no significaba que no se supiera nada al respecto. Inicialmente, para buscar ayuda externa, algunas civilizaciones de la Vía Láctea enviaron muchos mensajes autodecodificables, informando a muchas civilizaciones de las galaxias enanas circundantes sobre la crisis. Por lo tanto, sin mucha deliberación, todos optaron por unirse a la civilización estelar. Una vez que esta oportunidad pasara, no volvería a presentarse. La nave espacial de la civilización estelar no se detendría por mucho tiempo, y si se perdía, podría no regresar jamás. Sensación de crisis. Una sensación de urgencia. No les dejó otra opción. Por supuesto, también hubo algunas civilizaciones individuales que prefirieron la muerte a la partida, optando por coexistir y perecer con su galaxia. 2 años más tarde, en una galaxia vecina, 30 puntos de embarque entraron gradualmente en funcionamiento. Zas, zas. Las naves espaciales estelares llegaban una tras otra, la mayoría de ellas enclaves establecidos por las principales civilizaciones de la galaxia para consolidar su administración. Tras modernizar las naves espaciales estelares, se dirigieron aquí a toda velocidad. Llegaste muy temprano, tú también. Los 2 Kaamandantis de mayor rango de los enclaves conversaban, entendiéndose a la perfección. Según la información proporcionada por Stars Balaseisian, aún faltaban 5 años para el momento del embarque. Sin embargo, con la transformación del hidrógeno en marcha, era lógico que resultara más tranquilizador acoplarse primero. Así que llegaron primero, trayendo consigo a toda su familia. ¿Es esa una nave espacial de agujero negro? Es enorme. Me pregunto qué tecnología puede domarlo con tanta docilidad. Uno a uno miraron con envidia hacia la distancia. Frente a la civilización estelar, ya no había celos, solo asombro. La civilización estelar les vendió naves espaciales estelares capaces de alcanzar vela Aquidad cientos de veces superiores a la de la luz. Sin embargo, los datos estimados mostraron que la civilización estelar poseía tecnología capaz de alcanzar más de 10.000 veces la velocidad de la luz. La diferencia era de toda una generación. No, es más, porque eso era solo lo que habían visto. Lo que no habían visto podría aterrorizarlos. En ese momento, el número de naves espaciales estelares en toda la galaxia había aumentado decenas de miles de veces en comparación con hace unos pocos años, y muchas civilizaciones las estaban construyendo. ¿De dónde provino la tecnología? La envió Yi. Tras adquirir la tecnología de la civilización estelar para naves espaciales estelares capaces de alcanzar vela Aquidad cientos de veces superiores a la de la luz, el Consejo de Ancianos se mostró muy generoso. Regaló una gran cantidad de tecnología. Por supuesto, no toda, sino solo la tecnología que funciona a menos de 100 veces la velocidad de la luz. Sus intenciones eran claras: ofrecer feíbars y ganarse a los demás. Aunque extremadamente reacias, la realidad se presentó ante sus ojos. Si las cosas seguían así, el Consejo de Ancianos consideraba muy probable que también se unieran a la alianza de la civilización estelar y, naturalmente, tener más aliados era algo positivo. El efecto fue bastante bueno y muchas civilizaciones lo agradecieron. Chu Xian, por supuesto, vio todo esto, pero no le importó en absoluto. No tenían ni idea de cuál era el as bajo la manga de la civilización estelar. Stars Balaseisian también consideró hacer algo así, pero finalmente no lo hizo. Más trabajo, más ganancias. Intercambio equivalente. Stars Balaseisian no era una organización benéfica. Fuera de la galaxia Vía Láctea, en una nave espacial de pasajeros de agujero negro, queda otro. ¡Ay! Si esto continúa, seremos la única familia que quede en el barco. El ambiente en la principal estrella administrativa de la Alianza de la Libertad, una de las 10 civilizaciones más importantes de la Vía Láctea, era extremadamente sombrío. Llevaban varios años en el barco. Ante la invitación de la civilización estelar, muchos de sus compañeros de viaje optaron por unirse. Desembarcaron y partieron con destino desconocido, posiblemente hacia la flota principal de la civilización estelar, su base central. ¿Dónde estaba? ¿Cómo era? No sabían nada, pero sin duda era mejor que sus condiciones actuales. Inicialmente había 13 civilizaciones en el mismo barco, ahora, solo quedan 2. Una semana después, ahora solo quedamos nosotros. Los altos cargos de la Alianza por la Libertad guardaron silencio al unísono. Su orgullo no les permitía inclinar la cabeza, pero la realidad era demasiado cruel. En ese momento un general de alto rango se puso de pie y dijo: todos ustedes deberían haber comprendido hace tiempo el objetivo de la civilización estelar. Si seguimos así, probablemente se les agotará la paciencia. ¿A qué nos enfrentaremos entonces? ¿A qué se enfrentarían? Por supuesto, la situación pasaría de la persuasión amistosa a desenvainar las espadas.
Aunque consideraban que los estándares morales de la civilización estelar no eran tan bajos, se atrevieron a jugar a la ligera. Si perdían, no habría margen de maniobra. Ahora al menos tenían una opción digna. Elijo la dignidad, declaró un representante de un miembro de la Alianza. Después de eso los socorristas llegaron uno tras otro. 513 Xingchen, el número 1 en la Vía Láctea. Capítulo 513 Xingchen, el número 1 en la Vía Láctea. Pronto, más de la mitad de los miembros presentes en esta reunión optaron por mostrarse amables, sin querer esperar a que se agotara la paciencia de la civilización estelar. Y estaban deseando unirse. Una vez que se unieron, con tecnología abierta, para muchas civilizaciones obsesionadas con la tecnología, era una tentación irresistible, deseaban poder aferrarse de inmediato a un poderoso mecenas. Anteriormente estaban influenciados por la arraigada idea de la libertad, y no estaban dispuestos a ser sumisos. Ahora la situación era diferente. Observar a otros darse un festín con la carne, mientras ellos solo podían observar desde lejos babeando. Después de mucho tiempo, su mentalidad estaba al borde del colapso, así que ¿qué importaba la persistencia? Todo por la verdad. Este voto es válido. El actual jefe de la Alianza anunció. Ante tal situación, no le quedó más remedio que resignarse a su destino. ¿Oponerse a ello? Olvídalo. Su mandato estaba a punto de expirar y pronto dimitiría. La situación ya estaba muy clara y prolongarla no afectaría al resultado. Si utilizó su poder de veto, y la siguiente persona a cargo aprobó la resolución más tarde, ¿qué haría él? ¿Qué pensaría la civilización estelar de él? ¿Un elemento obstinado? Aunque no temía ser purgado, aún contaba con el respaldo de una civilización. Sé decisivo, resuélvalo durante este periodo. Reducir los problemas. La Alianza por la Libertad estuvo de acuerdo. Por otro lado, Chusien recibió la noticia, esta era la primera de las 10 civilizaciones de primer nivel de la Vía Láctea en unirse. Los otros 9 seguían observando. Sin embargo, creía que con el primer gran avance un poco de publicidad haría que los demás no pudieran quedarse quietos. Con un pensamiento, llegó a la nave espacial. Los altos cargos de la Alianza por la Libertad esperaban con impaciencia al enviado de la civilización estelar, aguardando a que los trasladara a otra nave espacial. Sin embargo, la situación era un poco diferente de lo que habían imaginado. Zumbido. Una fluctuación especial provocó que muchas formas de vida especiales sintieran una sacudida en sus mentes. ¿Esto qué es esto? Tal estabilidad espacial, el universo normal, comparado con ella, es como acero y barro, completamente fuera de su nivel. Dios mío, en realidad no puedo influir en sus reglas, ni siquiera un poquito. Esto no es científico. Todo tipo de formas de vida especiales, con diferentes talentos, algunas podían analizar las leyes del universo y otras simplemente manipularlas. Sin embargo, ahora, todos descubrieron que sus talentos parecían haber desaparecido. Fue demasiado impactante. Inmediatamente después, sintieron cómo cambiaba el ambiente y llegaron a un espacio especial. Bienvenidos a la sexta zona de gestión de transición de la Alianza de Civilizaciones Estelares. Después, al igual que todas las civilizaciones que habían venido aquí antes, toda la Alianza por la Libertad, incontables vidas, quedaron conmocionadas colectivamente por la noticia. Espacio independiente, seguro y cómodo, aislados de la transformación del hidrógeno. Era esta la carta ganadora de la civilización estelar. Era esta la verdadera civilización estelar. Este patrón era mucho más poderoso de lo que habían imaginado. Con estas condiciones, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué íbamos a dudar? Habríamos venido llorando y gritando, no habríamos esperado hasta ahora, agonizando durante tanto tiempo antes de venir. Un mes después, el aprendizaje se completó. La Alianza de la Libertad se disolvió oficialmente y cada civilización se convirtió en un miembro separado de la civilización estelar, administrada directamente por la civilización estelar. Esta noticia se comunicó a todas las civilizaciones a bordo. De este modo, al mes siguiente sin más vacilación, se unieron cada vez más, y la presión llegó a las otras 9 civilizaciones de primer nivel. Noticias de la Alianza por la Libertad. Fue como abrir una brecha. Se desató un intenso debate interno. Si no hubieran estado en el barco de otra persona y no les hubieran confiscado todas sus armas, casi habrían llegado a pelearse. Al final, la facción elegante ganó. 3 meses después, llegó el año 2107, y la última de las 10 civilizaciones más poderosas de la Vía Láctea tomó una decisión elegante. A partir de entonces, Civilización Estelar se convirtió oficialmente en el Yi de la galaxia Vía Láctea. 514 La civilización de la Tierra celebra. Capítulo 514 La civilización de la Tierra celebra.
Y con la difusión de esta buena noticia, la civilización terrestre quedó atónita en su conjunto. Que la potencia nativa más fuerte de la Vía Láctea. Mierda. Y es la civilización estelar tan poderosa ahora. No sé cómo describirlo, pero es increíble. Dominador. Poderoso. La conmoción que causó la nave espacial Wormhole hace 3 años fue mucho menor que la de hoy. Antes, era simplemente un avance tecnológico. Pero ahora, estaba desafiando a los cielos. Convertirse en la civilización nativa más poderosa de la galaxia Vía Láctea, ¿no es increíble? El poder, el estatus y el territorio eran incomparables. Fíjense bien, Stars Balaseisian ha descifrado información sobre la galaxia Vía Láctea tras la crisis de la transformación del hidrógeno. Resulta que todavía había una gran flota que escapaba. Las 10 civilizaciones de primer nivel se han unido a Stars Balaseisian. Es demasiado potente. Se descifró mucha información, incluida la distribución original de poder principal de la Vía Láctea, así como algunos eventos importantes. El hecho de que trajeran a sus familias, la huida colectiva, la nave espacial estelar y algunas acciones de la civilización estelar, aunque no todas y muchas preguntas quedaron sin respuesta, hicieron que todos disfrutaran viéndola con gran interés. En la descripción de la noticia, también se menciona que la civilización estelar avanzó progresivamente desde una civilización en retirada, emergiendo de la oscuridad. Finalmente, gracias a un esfuerzo incansable, se convirtió en el hermano mayor líder. Asumir la responsabilidad y seguir adelante con valentía fue simplemente inspirador. En el departamento de capacitación de la ciudad de Baiyun, Liu Peiqiang también se sorprendió por gran parte del contenido, ya que muchas cosas las acababa de aprender. Aunque ostentaba los rangos de general y ministro, sus funciones no abarcaban los asuntos exteriores. Por lo tanto, no tenía derecho a conocer cierta información. A pesar de conocer a Chu Xian, nunca fue una persona habladora y no hacía preguntas innecesarias. Miembros del comité han trabajado mucho, dijo Liu Peiqiang en voz baja. Él solo podía pensar de esta manera, porque la carga de trabajo necesaria para someter a tantas civilizaciones era demasiado inmensa. Sin embargo, no se tiene constancia de que los departamentos del municipio de Baiyun hayan participado ampliamente en estas tareas. Por lo tanto, otras fuerzas debieron haberlas llevado a cabo, como la flota unida de Pioneers de la civilización estelar. Por supuesto, esto era simplemente fuerza militar, sin tecnología, todo era una tontería. Y entre los miembros del comité de decisión, solo uno era militar, el resto eran todos científicos, al igual que Chu Xian, a quien rara vez se veía en persona. Cuando se les preguntaba, siempre estaban ocupados, casi sin descanso, disponibles las 24 horas del día. Parecía que todos los miembros del comité estaban entregados, haciendo todo por el bien de la alianza. Años de esfuerzo dieron resultados significativos, impulsando finalmente a la civilización estelar a su apogeo actual. Esa noche casi todas las familias de la civilización terrestre celebraron como si fuera un día festivo. Este asunto era realmente demasiado importante. Mereció la pena celebrarlo. De igual manera, en el patio a las afueras de la ciudad de Baiyun, Ancian también preparó una gran comida. Casualmente Chu Xian tenía 2 horas libres y fue a cenar con ellos. Mientras comían, Ancian le preguntó a Chu Xian, que acababa de llegar, si en Sai sigues ocupada. Sí, asintió Chu Xian. Desde su etapa actual, la civilización estelar ha alcanzado la cima, pero esto es solo el comienzo. Fuera de la Vía Láctea, el mundo es inmenso. Al oír esto, Ancian suspiró para sus adentros. Junto con el poder llegó la responsabilidad. Aunque era miembro del Comité de Decisión Suprema, una de las 19 figuras más poderosas de la Alianza de la Civilización Estelar, apenas lo había visto disfrutar de nada. El trabajo prácticamente se había convertido en toda su vida. A la civilización estelar. Por el futuro. Tras comer durante 2 horas, Chu Xian continuó con su trabajo. La nave espacial Wormhole, con una velocidad 300.000 veces superior a la de la luz, ya había construido una nave de prueba. Pronto el cubo quedaría retirado. A la mayoría de ellas les quitarían las baterías, y los agujeros negros en su interior se usarían para construir sus propias naves espaciales con agujeros de gusano. 515 Dúo de esposas. Capítulo 515 Dúo de esposas. Esa noche, mucha gente celebró hasta altas horas de la madrugada, sin sentir el más mínimo cansancio, pasando de huir en desgracia a convertirse en el jefe de la galaxia Vía Láctea. Fue demasiado emocionante. Demasiado emocionante. Solo había un pequeño arrepentimiento. No podían visitar otras civilizaciones. El continente estelar era tan vasto que no existía una cifra exacta de su tamaño, solo un mapa. Y aún se estaba actualizando. Debemos trabajar aún más duro. De lo contrario,
Si las civilizaciones subordinadas son demasiado fuertes y la civilización dominante demasiado débil, es fácil que sean derrocadas. Exactamente, como Yi. Estrictamente hablando, la fuerza de la civilización terrestre era extremadamente desigual. Las civilizaciones de las que se tenía conocimiento a través de las noticias no eran débiles. Si no fuera porque la tecnología de excavación de tumbas del continente estelar es demasiado potente, podrían haber sido agarrados y golpeados, fácilmente vencidos con una sola mano. Historia, tecnología, talento, cada una de estas civilizaciones aplastó a la civilización terrestre. Incluso en un combate uno contra uno sin ayuda externa, había muchas civilizaciones que podían enfrentarse a 100 millones. Esta brecha era incluso mayor que la que existía entre los humanos y las hormigas. Si hubiera muchas hormigas, aún podrían picar a una persona hasta matarla. Pero si había muchos humanos, solo les quedaba esperar a morir. Por lo tanto, una sensación de crisis surgió en su interior. La idea de quedarse inmóvil solo por su condición de Yi tuvo que ser descartada rápidamente. Tenía que luchar. A partir del día siguiente, muchas personas habían llegado a una conclusión. Atarearse, estudiar, incluso aquellos que planeaban dedicarse a la agricultura y jubilarse en el pueblo comenzaron a leer libros en su tiempo libre, y su nivel de conciencia se agudizó repentinamente. Antes era simplemente una vía de escape, y no sentían gran cosa. Ahora, como líderes, la presión aumentó instantáneamente. Ciudad de Baiyun, en la villa. Al despertar, Anduoduo tanteó a su lado y lo encontró vacío. Recordó que el hermano Sien había vuelto al trabajo después de cenar la noche anterior. Una dulce sonrisa apareció en su bello rostro. Hace 6 años, tras haber deseado al hermano Sien durante tantos años, finalmente no pudo contenerse. En su cumpleaños por fin consiguió lo que tanto anhelaba. Si no hubiera tomado la iniciativa, probablemente seguiría durmiendo sola ahora mismo. Al recordarlo, Anduoduo todavía sentía un poco de vergüenza. Habían transcurrido 6 años desde entonces. No es que fuera susceptible, pero el hermano Sien había estado demasiado ocupado estos años. ¿Cómo iba a tener tiempo para ser inseparable y estar pegajoso todo el día? No se habían convertido en un matrimonio de muchos años. El tiempo total que pasaron juntos en un mes fue de menos de un día. Cada vez que se veían, la experiencia era novedosa, y esa sensación también era muy agradable. Levantarse, comer, lavar, a trabajar. Llegó al edificio del comité de decisión. Samdartaran, buenos días. Mañana, como Duoduo la esposa, era aún más deslumbrante. Pero nadie se atrevió a mirar demasiado, ni siquiera los nuevos miembros del comité rotatorio. Anduoduo pareció percibir un rastro de respeto inexplicable por parte de ellos. Fue extraño, ella simplemente pensó que era una ilusión. 2 meses después, la 6ª prueba de largo alcance de la nave espacial Wormhole, que viaja a 300.000 veces la velocidad de la luz, ha sido superada. Al recibir la noticia, Chu Xian sonrió. Ahora, finalmente habían alcanzado la autorización de nivel 3 del cubo, y la investigación demostró que esta ya era la velocidad máxima del cubo. Por supuesto, no es que un hipercubo no pudiera tener un cubo más rápido, sino que estaba limitado por los niveles de energía. Con un lado de 60 kilómetros, el agujero negro en su interior no era grande, capaz como máximo de soportar 300.000 veces la velocidad de la luz. Por lo tanto, solo podía ser feliz por un momento, pero no se dejaría llevar por la euforia. La brecha tecnológica entre el continente estelar y el hipercubo seguía siendo grande. Sin contar su propia trampa, realmente tenía que admirarlo. De esas en las que mirís hacia arriba mientras estás arrodillado. Con la propia nave espacial de alta velocidad de Stark Antanan. Aceleren la fabricación de 1000 juegos de equipos auxiliares. Sí, Chi-Chi se unió rápidamente a la cola del proyecto de construcción. Dado que muchos dispositivos individuales ya estaban maduros y existía un inventario. Por lo tanto, no había necesidad de empezar desde cero, solo necesitaban fabricar algunos dispositivos que maduraron posteriormente y actualizar sus componentes. No tardaría mucho, podría hacerse en medio año. Después, comenzaron a extrajeron el 90% de las baterías del cubo y las integraron en su propio agujero negro. Estrictamente hablando, hubo un desbordamiento. Su propio agujero negro había estado devorando durante tanto tiempo sumado al cubo, que fue suficiente para construir 1500 naves espaciales capaces de alcanzar 300.000 veces la velocidad de la luz. Pero las cosas no podían verse de esa manera. Ahora eran 300.000, 400.000 el año que viene, y posiblemente 600.000 al año siguiente. La demanda de energía crítica era cada vez mayor,
y este excedente se agotaría rápidamente. Esto era un pozo sin fondo. Quizás dentro de 100 años, el número de naves espaciales de agujero de gusano en manos del continente estelar seguiría siendo de tan solo 1000, no podían permitirse más. 516 y el hidrógeno para luchar por los alimentos. Chapter 516 Fighting for Food with Hydrogen. Over the next 6 months. Refit, upgrade, all 1000 wormhole spaceships reach 300,000 times the speed of light. The average distance between star systems in the Milky Way galaxy is 5 light years. Theoretically, one spaceship could reach 60,000 star systems in a year. 1000 spaceships. 60 million. It was like getting rich overnight. Of course, the actual situation would be slightly less than this number. Running up, then left, and right, there would be many overlapping paths that took more time. Also, dividing a star also required a certain amount of time. It wasn't its own space, it couldn't usually allow it in one gulp. Even so, it would still guarantee at least 30 million a year. We need to speed up a bit. There's hydrogen transformation competing for food. There are only so many star systems, and hydrogen transformation is constantly expanding, blasting stars into dust. This is a complete waste. Therefore, all 1000 wormhole spaceships were dispatched. They circled the entire boundary of the hydrogen transformation. Although it wasn't known why hydrogen transformation was created. But, competing with us for food is unacceptable. According to calculations within the Milky Way galaxy, 1000 wormhole spaceships could seize 1% of the star systems, and with the upgrade of our own spaceship's speed, in the future, we could snatch them all, leaving none for hydrogen transformation. With the complete integration of the 10 great Silings balasations, Star SKYS research and development speed took another step forward. Some of its most valuable assets were all contributed to contribute to Star SI countless scientists, after learning the prerequisite technologies, joined the Wormhole Spaceship project. 400,000 next year, 600,000 the year after. The goal set by Star SI was somewhat ambitious, but it was reckless. With a solid foundation, the latter stage would be to upgrade individual pieces of equipment. Below a 1 million light-year wormhole spaceship, Star SI had few obstacles. Esto es investigación y desarrollo hecho realidad. ¡Qué felicidad! Después de aprender las tecnologías previas necesarias, los científicos de las civilizaciones del techo, al ver todos los datos técnicos de la nave espacial del agujero de gusano, sintieron que podían morir sin remordimientos. Sueños largamente anhelados. Se logra en un instante. Además, el camino que teníamos por delante era diferente al de la investigación y el desarrollo habituales. A pesar de estar a la vanguardia, actúan con cautela. Pero, Star SI, Dios sabe de dónde sacó tantos dispositivos y materiales, así como un sistema de reglas completo e impecable. Un cielo tan estrellado, no es de extrañar que fuera tan poderoso. En comparación con eso, ¿qué civilizaciones de techo? Eran solo escoria. Era como si hubieran nacido en la línea de meta, mientras que otros tuvieron que perseguirla paso a paso, pero ni siquiera pudieron alcanzarla. ¡Qué diferencia! Afortunadamente ahora formaban parte de ello. Beneficiándose de ello, fueron llevados hasta la meta por Star SI, contemplaron los paisajes más hermosos, y un sinfín de paisajes bellos en el futuro los llamaban. Pasaron otros 6 meses. Llegó marzo de 2108. La nave espacial, capaz de viajar a 400.000 veces la velocidad de la luz, completó las pruebas y comenzó una nueva ronda de mejoras en sus equipos. Ese día, Chusien inmediatamente reemplazó el cubo que se dirigía a la galaxia de Andrómeda. Con la velocidad aumentada, llegaría a la ubicación del Galaxy objetivo en 1 año y medio como máximo. Estaba muy expectante. Estrictamente hablando, este fue el primer viaje de larga distancia, aunque había estado en la Gran Nube de Magallanes. En definitiva, se trataba simplemente de una galaxia vecina de la Vía Láctea. La distancia era de tan solo unos cientos de miles de años luz. La galaxia de Andrómeda, con una distancia de más de 2 millones de años luz, podría considerarse realmente una vecina lejana. La galaxia de Andrómeda, que es mucho más grande que la Vía Láctea, debería tener muchos frijoles de azúcar. Chusien pensó, no hay opción, estaba acostumbrado. Para él, todas las galaxias del cielo eran graneros. Justo cuando más lo esperaba, medio año después de cambiarse a su propia nave espacial, se encontró inesperadamente con una civilización que volaba hacia la Vía Láctea. 517 calculando velocidad. Objetivo alcanzado.
Capítulo 517 Cálculo de velocidad. Objetivo alcanzado. Esto sin embargo sorprendió un poco a Chusien. Extragaláctico. La interacción es extremadamente rara. Debido a la vasta escala interestelar, las civilizaciones que viajan a velocidades inferiores a 10.000 veces la de la luz tienen dificultades para viajar a otras islas aisladas. Por supuesto, las islas aisladas a las que se refería Chusien no eran la Vía Láctea ni las nubes de Magallanes. La distancia de más de 100.000 años luz que las separa no se considera excesiva. Solo se tienen en cuenta las distancias superiores a 1.000.000 de años luz. El viaje es vacío, sin recursos para reabastecerse. Es fácil de romper. No es como si un avión de combate con un alcance de 10.000 kilómetros, que transporta 10.000 tanques de combustible auxiliares, pudiera alcanzar un alcance de 100 millones. Porque apenas unos segundos después del despegue, para propulsar un avión de combate y 10.000 tanques de combustible auxiliares, uno de los tanques de combustible ya estaría vacío. Por lo tanto, sin una nave espacial que impulse un agujero negro, y específicamente una propulsada por un agujero negro masivo, intentar recorrer vastas distancias interestelares es demasiado difícil. Quedarse tirado a mitad de camino significa estar completamente perdido. ¿Por qué decir demasiado difícil y no imposible? Porque la energía oscura está presente en todo el universo. Si se utiliza como fuente de energía, es posible recargarla durante el proceso, pero la eficiencia es demasiado baja. La densidad de energía oscura es baja. La velocidad de recogida es lenta, cobrando durante más de 100 años. Luego, viajar durante 3 días. Y eso a la velocidad de la luz. Este método de respira hondo, tírate un pedo y sigue adelante realmente puede llevarte allí. Pero ¿quién estaría tan loco como para hacer eso? Incluso si una forma de vida de energía oscura no depende de una nave espacial y vuela a la velocidad de la luz. Una distancia de 1.000.000 de años luz, viajar durante 1.000.000 de años, ¿qué sentido tiene? Con tanto tiempo que más no se podría lograr. Alto riesgo, recompensa baja, ni siquiera menciones para obtener recursos en galaxias extragalácticas. A distancias tan vastas los recursos ni siquiera pueden llamarse recursos, si la tecnología no está a la altura, un viaje de ida y vuelta. Los recursos obtenidos ni siquiera cubrirían el consumo de combustible durante el viaje. Teniendo en cuenta estos factores generales, las civilizaciones de baja velocidad suelen permanecer dentro de sus propios territorios, razón por la cual Chusien se sorprendió. La civilización que le precedió, energía estelar, a una velocidad 400 veces superior a la de la luz, está a punto de colapsar. Aunque existen casi 60 naves espaciales estelares, es inútil. Es sencillamente imposible llegar a la Vía Láctea. Interesante. Chusien ordenó a la nave espacial que continuara su viaje, mientras él personalmente se acercaba y liberaba otra nave espacial para alcanzarla rápidamente. Además, se detenían una vez por semana para intercambiar datos. De lo contrario, podrían perderse de vista. En estado de agujero de gusano, la comunicación es inutilizable, y el equipo de detección externo también lo es. La lente espacial alcanza los 200 años luz. La otra parte se encuentra a 160 años luz detrás de su dirección de viaje. En este momento, en la nave espacial estelar más grande, un grupo de altos funcionarios de la civilización se mostraban preocupados de forma habitual. Velocidad 400 veces superior a la de la luz se está volviendo insostenible. Una vez que la potencia caiga por debajo de la potencia crítica, solo podremos reducir la velocidad a 390. Al final, solo podemos acercarnos al objetivo a una velocidad equivalente al 80% de la velocidad de la luz, lo que llevará muchísimo tiempo. Ante esta situación, no tenían ningún poder para cambiarlo. Cuando eligieron este camino de abandonar su galaxia, ya lo habían considerado, pero aún así tenían que tomar esa decisión. De lo contrario, morirían. Mientras estaban desesperados, sonó de repente una alarma. Se ha detectado una nave espacial desconocida que nos persigue. Calculando velocidad, el objetivo ha llegado. Los altos funcionarios de la civilización quedaron atónitos. ¿Qué? Acababa de ser detectado y antes incluso de que se pudiera transmitir el cálculo de velocidad, ya había llegado. Instantáneamente, todos sonreían con amargura en sus corazones, aún no habían escapado. ¿De verdad que nos enviaron un cubo para perseguirnos? ¿Acaso nos tienen en alta estima? No pudieron evitar sentir cierta desesperación. En comparación con la velocidad del cubo, no tenían ninguna posibilidad de escapar. Detener. Pensar en la destrucción mutua era impensable, porque ni siquiera podían dañar a la otra parte. Entonces, todas las naves espaciales estelares se detuvieron. Sin embargo, al ver que la nave espacial Wormhole que los perseguía también se detenía,
se sorprendieron por un momento y luego continuaron su camino con desesperación. No era un cubo, pero una esfera, brillando como una estrella resplandeciente. Debe ser su avance tecnológico, construyeron un cubo ellos mismos. ¿Qué civilización es esta para ser tan poderosa? Nunca había oído hablar de eso. 518 Un desastre. Capítulo 518 Un desastre. Observando el deslumbrante objeto esférico en la distancia, que no era muy grande, nadie se atrevió a subestimarlo. Habían oído hablar del terror que infundía esta criatura, cargaba directamente contra cualquier enemigo sin siquiera desplegar escudos. El resultado siempre era el mismo. El cubo lograría una victoria completa. No se perdería ni un solo cabello. Era excesivamente fuerte. Si se enfrenta directamente, era rendirse o morir. No había una tercera opción. Aunque el objeto que tenían delante era redondo, en el fondo probablemente solo se trataba de un cambio de apariencia. Suspiró. ¿Cómo es posible que este mundo se haya vuelto así de repente? El líder de la civilización suspiró profundamente en su interior. Se sentía ansioso. Se recibió un mensaje de autodecodificación. Sincronizando. Sincronización completa. Señal desconocida solicitando acceso. Permitir el acceso ha sido concedido por la fuerza. Está bien. Como era de esperar del cubo, invadió directamente su sistema de comunicación. Antes de que la otra parte pudiera hablar, el líder de la civilización dijo inmediatamente: «Nos rendimos». Esto pilló a Chusien desprevenida, fue tan repentino. Se rindieron enseguida. ¿De verdad era tan aterrador? Chusien preguntó: ¿A dónde vas? La galaxia Vía Láctea. El líder de la civilización respondió de inmediato. Por supuesto, en su propio idioma, la Vía Láctea no se llamaba así. Era el nombre traducido tras la sincronización con la base de datos de texto. Chusien volvió a preguntar: ¿qué haces ahí? El líder de la civilización quedó estupefacto. ¿Haciendo qué? Huyendo. ¿Qué más podrían estar haciendo? ¿Qué clase de pregunta era esa? Puesto que ya estaban persiguiendo su civilización, ¿cómo iba a desconocer su propósito? Seguramente no estaba intentando engañarlos para que confesaran, para inculparlos de un crimen. Pensó por un momento. Respondió con cautela: «Nosotros, el universo es tan vasto que queremos ir a verlo». Chusien se quedó sin palabras. Esta respuesta era una broma, ¿verdad? Voy a verla. Si ese fuera realmente el caso, ¿por qué se rindieron justo ahora? ¿Quién se irá a dar un paseo y se rinde ante todo el que se encuentra? Sintió que algo andaba mal en esa forma de conversar. Hablemos en otro lugar. Después de hablar, Chusien abandonó la nave espacial del agujero de gusano. El espacio descendió, usando la teletransportación. El segundo siguiente, apareció junto a una nave espacial estelar a 40 millones de kilómetros de distancia y con un pensamiento, recordó la estrella y cientos de planetas. Entonces, de la misma manera, una por segundo, un minuto después, todos fueron retirados. Era más seguro charlar en su propio terreno, y no había necesidad de juegos de adivinanzas. Hola, para presentarnos brevemente la Alianza de Civilizaciones Estelares, la civilización nativa de la galaxia Vía Láctea, acepta oficialmente su incorporación. El entorno cambió abruptamente y el líder de la civilización, que estaba en pánico, quedó conmocionado por la noticia. ¿Qué? ¿No era una civilización de la galaxia de Andrómeda, sino de la lejana Vía Láctea? ¿Cuál era su destino? Y de hecho sobrevolaron la galaxia. ¿De verdad eres de la Vía Láctea? Sí. Tras una larga conversación, los miembros de alto rango de la civilización finalmente creyeron en este asunto. Jamás imaginaron que sus lejanos vecinos fueran tan poderosos, llegando incluso a poseer naves espaciales capaces de viajar a velocidad warp. Debes tener cuidado, la galaxia de Andrómeda tiene cubos, y son muy poderosos. El líder de la civilización se lo recordó rápidamente. Si bien sentía que aquel vecino lejano no era débil, la sombra del cubo era simplemente demasiado grande. ¿Cubo, te refieres a esto? El segundo siguiente, un cubo apareció ante él. Transformación del hidrógeno. También está ocurriendo en la Vía Láctea. Obtuvimos un cubo y lo desciframos. Al escuchar esto, el líder de la civilización casi se arrodilló. Fue también a través de este intercambio que Chusien se enteró de la situación en la galaxia de Andrómeda. Allí también se estaba produciendo la transformación del hidrógeno. Sin embargo, no era como la Vía Láctea, que empieza desde el centro. En cambio, era más bien como un florecimiento por todas partes. Los agujeros negros con masas que superaban 1.000.000 de veces la masa del Sol tenían todos hipercubos que creaban transformación de hidrógeno. Por lo tanto, muchas civilizaciones, al menos más de una docena, obtuvieron cubos. El resultado fue que la galaxia de Andrómeda se encontraba ahora sumida en el caos.
519 Pobres peces en el estanque. Capítulo 519 El pez trágico en el estanque. Más de una docena de fuerzas, dividiendo la galaxia. En este momento, casi podría decirse que la galaxia de Andrómeda se convirtió en un campo de batalla para las civilizaciones, que luchaban con ferocidad y sin piedad. Quienes cumplen prosperan, quienes resisten perecen. Saqueo de tecnología, explotación laboral. Escapar, a la velocidad de un cubo como podrían escapar las civilizaciones ordinarias. Si ese fuera el caso, no sería tan grave. El trabajo es trabajo. Lo crucial es que a todas las partes les gusta jugar sucio. Estado de distorsión. Indetectable. Zas. Hoy vinisteis a mi casa y destruisteis una civilización que trabajaba para mí. Zas. Mañana me vengaré en tu casa. En breve. Nadie sabe quién lo empezó, pero las tácticas sucias están a la orden del día, y todos actúan de forma completamente irracional. Cuando los diosas luchan, los mortales sufren. No se trata solo de daños colaterales, prácticamente están atacando a los peces del estanque, lo cual es bastante trágico. La civilización que tenía antes y estaba situada en la frontera de diversas fuerzas. Obligados a trabajar por una facción, un día se enteraron repentinamente de que sus vecinos habían sido emboscados y asesinados, lo que los asustó tanto que rápidamente recogieron sus pertenencias y huyeron. Aunque pudieran caer en el camino a la Vía Láctea en el futuro, es mejor que una muerte así. Después de escuchar el relato, Chusien no pudo evitar sentirse un poco impotente. Parece que sí. Esas civilizaciones se enteraron de los permisos de actualización del hipercubo, razón por la cual están saqueando tecnología con tanta desesperación, explotando a otras civilizaciones relativamente más débiles, mientras avanzan en su propia tecnología, mientras causaba problemas en el campamento enemigo. Una palabra, caos, para obtener rápidamente permisos superiores, conseguir ventaja y dominar la galaxia, casi han recurrido a medios sin escrúpulos. Describirlo como una locura no sería una exageración. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con Chusien, él no tiene ningún interés en defender la justicia. Sin embargo, tiene un gran interés en robar comida, y uno muy fuerte, por cierto. La galaxia de Andrómeda es mucho más grande que la Vía Láctea y cuenta con recursos más abundantes. El centro galáctico es un agujero negro con una masa de 100 millones de masas solares. Al mismo tiempo, también existen numerosos agujeros negros de gran tamaño, que superan el millón de masas solares, dentro de la galaxia, y que son la causa del caos actual. Más abajo hay una gran cantidad de agujeros negros con cientos de miles de masas solares. Este es el objetivo de Chusien. Actualmente no tiene tiempo para intervenir en los asuntos internos de este vecino lejano. Lo que se sabe actualmente es limitado. Con la existencia de cosas como el hipercubo y en cantidades mucho mayores que en la Vía Láctea, es mejor ser precavido. Si no es necesario, intenta ser lo más discreto posible. Después de aprender más sobre la estrella, este sí que es un pez gordo. El líder de la civilización no pudo evitar suspirar profundamente. Ese día para su civilización, su estado de ánimo era como una montaña rusa, casi pensaron que iban a ser aniquilados. En un instante se dieron cuenta. Se habían topado con alguien muy importante. No solo había resuelto el problema del cubo, sino que además podía construirlo él mismo. Pero también poseía algo casi fantástico, el espacio dimensional. Esto es increíblemente genial. Nunca antes habían oído hablar de ello. Con semejante fuerza y semejante as bajo la manga, ¿cómo podrían ganar esas civilizaciones que luchaban en la galaxia de Andrómeda? Siempre y cuando la estrella esté dispuesta. Este caos prolongado se llegará a su fin. Por supuesto, esto no es algo que pueda decidir, simplemente se siente afortunada y feliz de unirse a una fuerza tan poderosa. La decisión de hacer las maletas y huir de la galaxia con toda su familia en aquel entonces fue sencillamente demasiado acertada. 3 meses después, crujido, otro agujero negro en una galaxia enana dentro del grupo local sufrió el desprendimiento de un gran trozo por parte de Chusien, con una masa 130.000 veces mayor que la del Sol. Con la tasa de digestión actual de 30.000 por día, podría consumirse en 5 días. Casi llegamos. 3 días después, todavía no había terminado de comer. El espacio dimensional se actualizó y su radio aumentó. 21 millones de kilómetros. 22 millones de kilómetros, 30 millones de kilómetros. 40 millones de kilómetros. Finalmente se detuvo en 50 millones de kilómetros. No es suficiente. Todavía falta un poco, pensó Chusien para sí mismo. El hipercubo en el centro de la galaxia Vía Láctea tiene un lado de 120 millones de kilómetros. Si se colocara una esfera en el medio y lo llenara, la longitud del lado sería igual al diámetro,
lo que significa un radio de 60 millones de kilómetros. Por lo tanto, solo después de otra actualización Chusien consideraría tomar el control del hipercubo. 520 Nuevas características de la autoridad. Capítulo 520 Nueva función de la autoridad. Un radio de 50 millones de kilómetros. Suena grande, pero solo representa un tercio de la distancia entre el Sol y la Tierra. Después de todo este tiempo, aún no se puede comparar con un solo sistema estelar. No es comparable en absoluto. La distancia de Júpiter al Sol es de casi 800 millones de kilómetros. Plutón, ya desaparecido, se encontraba a una distancia media de 6.000 millones de kilómetros del Sol. Comparado con eso, parece que el espacio dimensional es solo un bebé, ni hablar de un adulto. Es como un lactante que aún no ha sido destetado. Mirando el agujero negro restante. Se lo tragó de un bocado, se relamió los labios varias veces y volvió a sentir algo de hambre. Gracias a esta mejora, su límite de digestión diario también aumentó. Alcanzó 50.000 veces la potencia del Sol. Oh, gran haba de azúcar, ¿dónde estás? Chusien contempló el cielo estrellado con los ojos brillantes. Ahora, con su propia nave espacial de alta velocidad para crear agujeros de gusano a su disposición. No solo el grupo local, sino también los objetivos de caza de Chusien aumentaron significativamente, y comenzó a fijar su mirada en un territorio más amplio. El supercúmulo de Virgo. El grupo local es solo uno de los miembros de este gigante. Dentro del grupo, hay casi 2.000 miembros similares al grupo local, pero las distancias son bastante grandes, incluso entre los más cercanos. Se encuentra a casi 10 millones de años luz de distancia. A su ritmo actual, tardaría 20 años en llegar. Por ahora, ni siquiera podía soñar con un sorbet de sopa. Después de terminar este objetivo, Chusien regresó al espacio. Ciudad de Baiyun. En la villa, todavía estaba oscuro. Se metió en la cama, rodeó con sus brazos a Anduoduo y se preparó para descansar un rato, pero ella le ejercitó activamente los riñones. Está bien, luego trabajaría horas extras pan comido. Mañana, recreo de día. La batalla cesó. Ninguno de los dos estaba cansado, la mejora física no era fingida. Aquí tienes un pequeño obsequio. Chusien le entregó un anillo. Blanco, translúcido, no parecía nada del otro mundo, pero era una pequeña función añadida por su autoridad tras esta actualización del espacio dimensional. Anduoduo preguntó con curiosidad: ¿qué es esto? Puedes pensar en ello como un anillo espacial, utilizado para almacenar objetos pequeños. El volumen no es grande, solo 10 metros cúbicos. Chusien explicó. Inicialmente solo existía un espacio dimensional. Más tarde, se actualizó, adquirió subespacios y esta mejora fue una derivación de los subespacios, lo que permitió la creación de espacios de un tamaño determinado. No fue muy útil para Chusien, pero para otros sin duda fue algo bueno. Por ejemplo, anillo espacial. En teoría el espacio interior es como un subespacio, unido al espacio principal, y el anillo es el medio para controlarlo. Una función pequeña bastante agradable, siempre y cuando el espacio no sea demasiado grande. Prácticamente no hay límite para el número. Si él quisiera, humanos de la Tierra, todos podían tener uno sin problema, y a él no le preocupaba que alguien lo usara para causar problemas. Todos los espacios están conectados al espacio principal. Chusien podía restringir lo que se podía colocar dentro mediante su autoridad. Además, podía revisarlo en cualquier momento. Delante de él, nada de lo que se colocara dentro sería un secreto. El único problema era que solo podía utilizarse en el espacio principal y en los subespacios. Se volvería ineficaz una vez llevado al universo exterior. Porque el espacio no existe dentro del anillo, es simplemente un medio. Un anillo espacial. Anduoduo no pudo evitar exclamar con Dalit, lo probó rápidamente, metió el vaso de agua de la masilla de noche dentro y luego lo sacó. Durante un rato jugó con él felizmente. Esto es genial. Ahora, ya no tendría que llevar mochila cuando saliera. ¿Cuántas cosas cabrían en 10 metros cúbicos? Es demasiado grande, no podía usarlo todo. Simplemente no podía usarlo todo. ¿Es esta la última tecnología de Star?, preguntó Anduoduo de nuevo. Chusien asintió. Supongo que sí. Al oír eso, Anduoduo no preguntó más, siguió jugando felizmente pensando en qué poner dentro. Necesitaba planearlo. Al verla feliz, Chusien miró la hora. Su descanso había terminado. Es hora de levantarse e ir a trabajar.